Bien, ¿me han entendido los mensajes? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿Alguna pregunta sobre el examen? ¿Alguna pregunta sobre todo lo que tiene que ver con lo reglamentario? Me la hacen ahora si entramos, porque tengo ganas de charlar un ratito con ustedes de imprevisión. Los escucho. Me levantan la mano rapidito si arranco. Puedo preguntar, profesor, no me acuerdo dónde está la manito. No, Perdón. levanta esta. Ah, ok. Bueno, Porque, quería preguntar, porque se me dificultó muchísimo con la otra aplicación que no podía escuchar nada y no entendía nada. Entonces, quería saber si hubo modificación con el tema del examen, de la modalidad del examen. no, lo que nosotros tenemos previsto es el cronograma. No sé si Pablo se los pasó. Había pasado que era oral, el 14 de julio, si El no me examen va equivoco. a ser el 14 de julio. Bien, después tenemos una clase de repaso en el medio que puede ser importante. Después 21, otra clase de repaso y 28 el final. Eso Bien, solo. el Bien. examen va a ser por acá. El otro día, salvo en un momento que probablemente sea que se acopló en un examen en particular de 3 alumnos, había un ruido extraño, pero después no tuvimos problemas, sinceramente. La verdad es que no tuvimos problemas. El sistema sí nos permite un montón de cosas más, porque el sistema escrito, que bueno, por lo que hablamos en la facultad, lo vamos a tratar de usar en las cátedras que tienen más de 100 alumnos, 150, entonces ahí sí. Pero es muy determinante la forma, ¿no? Entonces no hay forma de repreguntar, no hay forma de que usted, si tiene una duda, vuelva atrás. Es es muy duro en esta forma. No es igual que un escrito personal, porque ahí no tenemos, una vez que apretó el botoncito y envió, no tenemos vuelta atrás. Entonces, por la cantidad de alumnos que se presentan y participan y son, este sistema va a ser el mejor y bueno, vamos a continuar así. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, ¿alguien más? Arrancamos. El tema de imprevisión. Imprevisión es un instituto que, paradójicamente, a diferencia de otros institutos que nacieron en el derecho romano, no tuvieron una continuidad o un crecimiento. Esto es, recuerden el pacta sunt servanda, los pactos están para cumplirse, que se complementaban con esa cláusula rebus sic stantibus, que siempre digo yo, teniendo la fe de 2400, 2500 años atrás que comenzó todo esto, hasta que llegamos aproximadamente hace 2000 y algo de años a las institutas de Justiniano, tenemos de siglo tras siglo cómo fueron pasando los conceptos y nos llega, por lo menos hasta la época de Vélez, entendiendo que los pactos están para cumplirlos en tanto y en cuanto las condiciones no cambien. Esto es el rebus sic stantibus. Pero ¿por qué yo les decía que, a diferencia de lo que ocurre con otros institutos, hay hitos jurídicos? El Código de Napoleón de 1804, para mi modo de ver, hito fundamental, que se conjuga y después prácticamente se une desde lo que son los principios o sus principios filosóficos jurídicos con lo que es el liberalismo económico y el individualismo filosófico. ¿Qué son estos dos conceptos? Los conceptos que en definitiva vuelcan la Constitución Nacional de 1853, que ustedes saben que después termina completa en 1860, y el Código de Vélez Sarsfield. ¿Y qué ocurre? Cuando llega el Código de Vélez,
plasma conceptos, el Código de Vélez, muy identificados con este liberalismo económico a nivel mundial, con este individualismo filosófico, con una constitución nacional que no ha cambiado lamentablemente demasiado en ese punto, que consagraba que la propiedad privada es inviolable. Bien, una constitución y como consecuencia un código civil, que ustedes recuerden, y si no, ilustramos un poco la historia, por decreto de Mitre comienza a realizar Vélez Arfiel, un código que tiene muchísima impronta de Aurelia Vélez, la hija de Vélez, y si alguna vez tienen la posibilidad de ir a la Universidad de Córdoba van a ver los originales, los textos marginales, muchos con la letra de Aurelia Vélez, quien fuera el gran amor de Sarmiento, y Sarmiento el gran impulsor de Vélez. En aquel momento histórico, determinante la relación de la persona, y con un artículo 1197 que para nada toma la cláusula rebus sic stantibus. Y les digo más, si ustedes recuerdan el artículo 2513, consecuencia de la Constitución Nacional, nos da una postura en la cual, recuerden, y lo tengo acá porque es importante, decía, es inherente a la propiedad del derecho de poseer la cosa, de disponer o servirse de ella, de usarla y gozarla según el arbitrio del propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla. ¿Bien? Después, el 2513, recién en 1968, con la 17711, recibe un cambio. ¿Pero qué nos encontraban? Con un momento histórico-político en el cual el otro día en el examen tocábamos un poquito lo que era el discernimiento, la intención, la libertad, lo que es la libertad y la igualdad. No existía, para mi modo de ver, tampoco existe hoy en la forma en que quisieron manifestar a los juristas. Lo que sí existen hoy son los límites que impone el orden público, que no existía con la autonomía de la voluntad de Vélez. La desigualdad existía, la falta de libertad que existe hoy también existía en aquel momento a la hora de contratar. Pero el artículo 1197 consagraba una autonomía de la voluntad en la cual aquello que debíamos suscribir, como decía el viejo código, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. No importaba la desigualdad existente. Imagínense que si existe desigualdad hoy, la desigualdad que existía en aquel momento, en el cual los terratenientes eran los dueños de la Argentina. Los representantes de las provincias, en definitiva, votaron un código que no iba a ir en contra de sus intereses, más allá que lo votaron a libro cerrado. Esto es, lo que Vélez presentó fue aquello que se terminó aprobando. Este concepto, paradójicamente, recién, esta corriente que toma Vélez, no era Vélez el malo de la película, porque a mí no me gusta la desigualdad o no me gustaba la postura que él tomaba, sino que era una corriente internacional. ¿Bien? Si uno recuerda incluso lo que ha tomado la Argentina, uno ve la vieja Constitución y ve el preámbulo nuestro y ve el preámbulo de la Constitución norteamericana, vamos a ver un montón de las cosas que se fueron tomando. Todo aquello que Vélez toma del Código Civil francés, bien, con la responsabilidad subjetiva como eje, con la autonomía de la voluntad, sin importar, bien, con una autonomía de la voluntad, sin importar esta desigualdad, sin importar si era el terrateniente y el peor de campo aquellos que relataban cláusulas contractuales que evidentemente iban a perjudicar a la parte más débil. Me van comprendiendo, ¿no? Siempre se perjudicó a la parte más débil cuando se habló de igualdad, necesariamente. Ustedes piensen, que lo habrán visto, un tema muy lindo, que las universidades
Y lo que fue la reforma universitaria llega mucho tiempo después, en los primeros tiempos de Irigoyen, cuando por primera vez osaba el hijo de un anarquista, el hijo de un peón de campo o el hijo de un inmigrante ir a la universidad. ¿Qué pasa? Llega la Primera Guerra Mundial y presten atención a esto, de lo que pasaba con la cláusula rebus sic stantibus, esto es el eje del principio de la autonomía de la voluntad, pacta sunt servanda, los pactos están para cumplirlos, un poco el concepto que toma el 1197 de Vélez. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que a partir de esta corriente, si se quiere, de los juristas previos a la reforma, o mejor dicho, a la creación del Código de Napoleón, y hasta lo que fue después de la Primera Guerra Mundial, en tiempos, teníamos lo más rígido de la autonomía de la voluntad que perjudicaba al más débil. Y esto invito a cualquier jurista que lo pueda refutar. Siempre se perjudicó al más débil. Ejemplo, bien fácil. ¿Se acuerdan de la prescripción adquisitiva de dominio? Prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cómo era en los tiempos del Código de Vélez? 30 añal. Para poder quedarme con una parte de tierra que el terrateniente no usaba, yo tenía que poseerla durante 30 años. Podía empezar a poseer a los 21. Bien, ¿cuánto vivía la gente en 1850? ¿Cuánto vivía la gente en 1880? ¿Cuánto tiempo o de qué manera podíamos quedarnos con esa parte de tierra? Este era el concepto, esta era la filosofía y esta era la Constitución argentina y este era el Código Civil. No diferente a los distintos sistemas jurídicos del mundo. Llega la Primera Guerra Mundial y aparece un primer fallo del Consejo de Estado francés. Yo después todo esto, si quieren, para que les pueda ser útil para el examen, les subimos además un texto, ¿bien? Un Word. En mi viejo libro de obligaciones estaba, yo lo adapté y lo actualicé, ahora lo van a tener también aquí para contrato, seguramente mañana se los puedo subir. ¿Qué ocurre? 24 de marzo de 1916, Consejo de Estado francés, caso Compañía de Gas de Bordeaux. No tomen nota porque yo se los voy a subir, pero presten atención. Lo importante es saber cómo a partir de un fallo que viene del derecho administrativo, que viene de un contrato público, todos los sistemas jurídicos del mundo se van a tomar para ir cambiando sus sistemas normativos e incorporar la cláusula rebus sic stantibus, que a nosotros nos llega después con el 1198 modificado y nos llega hoy con el 1091. ¿Bien? Con una pequeña diferencia, no hay grandes diferencias, pero hay una pequeña diferencia entre el 1091 y el 1198. En este caso, una compañía proveedora de gas de la ciudad de Bordeaux, que usaba el carbón como insumo determinante y necesario, suben los valores por causa de la guerra, solicita modificar el contrato de concesión que tenía un precio, ¿bien?, del servicio domiciliario. El municipio de Bordeaux lo rechaza porque si no la gente tenía que pagar más caro el gas. La empresa puede entrar en bancarrota y el Consejo de Estado francés dice: los pactos están para cumplirle, pero las condiciones han cambiado. La guerra ha elevado los valores, razón por la cual, ¿qué decisión toma el Consejo de Estado? Genera, con esta sentencia de 1916, el concepto y aparece la teoría de la imprevisión. También la llamamos nosotros de la lesión sobreviniente, ¿bien? Que, en definitiva, dice el Consejo, bueno, pero en este caso no vamos a modificarle al vecino las cláusulas contractuales, sino que lo que vamos a hacer es, en definitiva, otorgarle un subsidio a la empresa de gas para costear esa lesión que le generó el caso de la guerra. Después aparecen muchos sistemas
jurídicos que crean o regulan o modifican la situación de la autonomía de la voluntad. Le empiezan a poner límites a la autonomía de la voluntad. Temas que ya en Roma, porque si alguna vez tienen ganas de ver el comentario del viejo artículo 943, ya en Roma se hablaba de lesión. ¿Bien? Que vamos a ver después cuál es la diferencia entre lo que es la lesión subjetiva objetiva y la lesión sobreviniente, el tema que estamos tratando ahora. El Código Italiano 1942, por allá por 1930 en Francia, los diferentes golpes de Estado, las diferentes posturas, la forma en que cae la Constitución de 1949, porque la forma en que cae la Constitución de 1949 por lo menos es discutible, ¿no? Un gobierno militar deje sin efecto la Constitución de 1949 y se llama a constituyentes, dejando partidos proscriptos para elegirla, es como mínimo discutible, dejando el peronismo fuera de la elección. Pero bueno, sin perjuicio de esto, muchos juristas argentinos han llevado adelante propuestas y miren cómo llega en 1968 el decreto ley 17711 dentro de un gobierno militar con el doctor Borda, gran jurista, pero que era el ministro del Interior de un gobierno militar, que hace la reforma que más contenido social tiene, bien, el 954, el 1198, pero que nos marca a nosotros este cambio determinante, bien, con el 1198, que recuerdan, habla de la buena fe en la primera parte, y después nos toca con esta lesión sobreviniente o imprevisión. En el 1198 después les voy a marcar y vamos a ir a ver el nuevo artículo, ¿bien? Marcaba los tipos de contratos, bueno, bilaterales, conmutativos, unilaterales, onerosos, pero ¿cuál es la clave de esto? Que estamos hablando de contratos, discúlpeme, tengo algo en el chat. Acá alguien me pregunta por los parciales, ya lo contesté, sí, va a seguir siendo oral. Les decía, ¿qué tenemos? Un contrato que nace bien, un contrato que nace bien, que no vamos a tener que atacarlo o no tenemos elementos para atacarlo, sino estaríamos hablando de algunos de los otros vicios de los actos jurídicos o de la lesión subjetiva objetiva que nace con el defecto del contrato. En este caso es un contrato que nace bien, contrato que en el Código Nuevo hablamos de plazos largos, que en el viejo código hablamos de conmutativos. ¿Por qué conmutativos? A diferencia de los aleatorios, igual tenemos hoy para analizarlo en el artículo 1091. A ver, en el aleatorio, la parte asume un riesgo. Bien. El contrato aleatorio tiene un alia. El contrato de juego es un juego aleatorio. Si uno juega a la quinela, a un número, usted sabe que va a tener 99 en contra. Esa es su alia. Bien. Ahora bien, si por alguna razón no se hace el sorteo, ya ni siquiera tengo esa una posibilidad. Si yo contrato y voy a percibir un porcentaje de la cosecha de soja de un determinado campo con el dueño del campo, y yo voy a llevar adelante la cosecha, vamos a saber que determinado campo en determinado lugar del país da entre cierta cantidad de toneladas y cierta cantidad de toneladas. Uno asume un riesgo, ¿bien? Que puede ir de un año excelente que nos da el tope o un año malo que nos da el mínimo. Ahora, si de repente el clima cambia notoriamente, nos caen piedras, y llega muchísimo menos del mínimo del ALEA, ahí sí vamos a aplicar este tipo de cláusulas. A ver,
Vamos por parte de atrás y voy a dar un pasito hacia atrás. Contrato que nace bien. ¿Bien? Como regla general, contrato conmutativo. Contrato en el cual las partes sabemos las ventajas y desventajas desde un comienzo. ¿Bien? Contrato de largo, de tramo largo. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Hay contratos de ejecución diferida, como dice el código, y de ejecución permanente en el nuevo, permanente en el tiempo. ¿Bien? ¿Qué tenemos además? Este es un punto central, que la obligación para una de las partes se torne excesivamente onerosa. Presten atención a esto. No es lo mismo que una obligación se torne excesivamente onerosa a que una obligación se torne imposible. Cuando en la obligación se torna imposible, estamos hablando de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Está bien? Cuando la obligación se torna excesivamente onerosa. ¿Cuándo se torna excesivamente onerosa? Hagamos de cuenta que usted tiene un contrato para pagar un auto y tiene cláusula dólar. ¿Bien? Y resulta ser que aparece un evento como el que aparece hoy. Después voy a dedicarme a hablar un poquito de lo que sería la imprevisión y la pandemia. ¿Bien? Que, por ejemplo, la cuota que uno pagaba de un auto equivalía al 20% de mis ingresos. Resulta ser que yo tenía una cláusula de ajuste que hace que después de todo lo que pasó, sube el dólar, suben las tasas, cuando voy a pagar la cuota el mes que viene, aparece que la cuota tiene un valor de 2 veces mi sueldo. Para el sistema jurídico no es imposible, porque ese dinero está en el mercado. Lo que pasa es que yo para poder pagar la cuota, ¿bien? Quizás tenga que hasta vender el auto que tuve que comprar. ¿Me siguen? Entonces, está que se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, por causa ajena a las partes y al riesgo asumido por el que es afectada. Esto es, si el contrato es aleatorio, yo asumo un riesgo, como yo decía hace un ratito. Yo asumo el riesgo de jugar a la quiniela, juego un número y tengo 99. Yo digo, bueno, voy a trabajar este campo y sé que voy a tener una cantidad de toneladas y resulta ser que después tengo mucho menos porque la helada se modificó después de 100 años. ¿Bien? Estos son los acontecimientos extraordinarios, imprevisibles, ¿bien? Que tornan a la obligación excesivamente onerosa. A ver, ¿qué puede pedir? Vuelvo un poquito atrás, que me gusta volver siempre. Tenemos un contrato válido cuando comienza. Un contrato que perdura en el tiempo. ¿Está? Incluso puede ser un contrato en cuotas, como decía recién, y que se hayan cumplido algunas cuotas. Si las cuotas que se cumplieron, ya se cumplieron. Y no hay ningún tipo de modificación con lo que ocurre. Aparece el evento extraordinario. ¿Bien? Aparece el evento extraordinario. Este evento extraordinario modifica el contrato conmutativo o excede en el riesgo al aleatorio. ¿Bien? En un contrato aleatorio como regla general no va. Va por excepción solamente cuando excede el riesgo propio del contrato. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? Primero, el intento extrajudicial. Y si no, la parte perjudicada puede pedir la resolución del contrato o las dos partes pueden pedir un reajuste equitativo de las prestaciones, adecuar la situación al contrato. Bien. A ver, en el viejo código se decía que, y esto
me gustaría marcárselos. En el viejo código había dos cuestiones determinantes. Una, la culpa. Tanto en el viejo código como hoy, si hay culpa del deudor, presten atención, si hay culpa del deudor, no opera la teoría de la imprevisión. ¿Está? A ver, acontecimiento imprevisto. Se cae un árbol se caen 10 árboles de manzanas. Y yo tenía que llevar adelante la entrega de manzanas. Se cae el árbol de manzanas. ¿Por qué? Porque le tiré un fungicida, porque le tiré algo para matar las hormigas que me arruinó todo. Culpa. ¿Está? Bien fácil el ejemplo. Ahora, el otro tema era la mora. Bien. Siempre entendimos que esto es el plazo de cumplimiento del contrato. ¿Lo ven? Bueno, si nosotros teníamos que cumplir y teníamos estas cuotas, ¿ven? Allí, bueno, ¿qué entendíamos antes? Que si no pagaste aquí, 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 y por aquí aparece el hecho sobreviniente, ¿está? Estando en mora, no correspondería o no se aplicaría la teoría de la imprevisión, porque cuando vos estabas bien, que no tenías el problema, pudiste haber cumplido. Hoy, el doctor Lorenzetti en su obra dice que los jueces pueden, interpretando este artículo, también aplicarlo aunque esté en mora el deudor. ¿Me siguen? O sea, pedir la resolución del contrato, el reajuste de las prestaciones, o la otra parte ofrecer el reajuste de las prestaciones. Me voy a permitir leer de vuelta el artículo. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, esto es, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido, esto por el contrato aleatorio, por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Acción o excepción, ¿me escuchan esto? Uno puede pedir la resolución del contrato, pero también puede oponer la excepción por imprevisión. ¿Me siguieron? Por favor, díganme que sí o que no. Uno puede demandar y decir, quiero resolver el contrato o quiero adecuar el contrato. Demando yo deudor. ¿Qué puede pasar? No cumplí, me demandan. ¿Cómo opera eso? Por vía de excepción. Cuando voy a responder, por vía de excepción interpongo. ¿Está claro? Bien. Sigo. Igual regla se aplica al tercero, a quien ha sido conferidos los derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato. Y al contrato aleatorio, si la prestación se torna excesivamente oneroso por causas extrañas a su alea propia, por causas extrañas. Esto es, excediendo el alea. Yo sabía que iba a poder recibir tantas manzanas, tanta soja, o jugué a la quiniela y no hubo sorteo. Bien. Quiero marcarles algo más y me gustaría que profundicen este tema, vean el código, tengan esta clase. Les voy a subir un texto, Pablo mañana se lo va a subir o se lo subo yo, de lo que estamos hablando. Tengan en cuenta que hoy estamos viviendo un momento en el cual en algunos casos se aplicará caso fortuito, fuerza mayor, y en muchos otros casos debemos aplicar dentro de unos meses toda esta situación de imprevisión. Y hoy por hoy me animo a decir que yo no le encuentro limitante
a un montón de tipos de contratos, ¿bien? Porque no existe, y nosotros tenemos como abogados que entender algo. A veces se dice, uy, fue declarada pandemia. ¿Cambia algo desde que te dijeron que se declaró pandemia el día anterior? Tenemos los mismos enfermos quizás que mañana, tenemos el mismo problema ayer que mañana, no tenemos vacuna hoy, no tenemos mañana. Para nosotros jurídicamente ese tipo de resoluciones son las que se tienen que guardar, como el decreto, como la emergencia, como el aislamiento, como cada uno de los puntitos para defender a nuestros clientes o para ir a accionar en caso de que veamos aplicable todo esto, porque hoy vamos a tener una cantidad de normas aplicables más lo que marca el 1091. Imaginen ustedes con la autonomía de voluntad pura, férrea, de los sistemas liberales. ¿Habrán sentido hablar de lo que es esta situación de seguridad jurídica? ¿Saben lo que es la seguridad jurídica? Esta situación que pretende el inversor de afuera, más allá de lo que pretende, que es mano de obra barata, la seguridad jurídica es esa situación en la cual firma un contrato, dice que se va a llevar $2, dice que te va a pagar 2 pesos y no se modifica. El Código Civil tiene un montón de normas que yo dejo a un costado en los que son las relaciones interempresariales. ¿Bien? Ahí la situación de un 1091 es totalmente diferente. Una cosita más. Diferencias. Teoría de la imprevisión o lesión sobreviniente. Nace el contrato bien, nace el contrato bien, nace el contrato bien, y en un momento determinado aparece el acontecimiento extraordinario, imprevisible, que torna excesivamente onerosa el cumplimiento de la prestación. ¿Está? Entonces, diferencia con caso fortuito o fuerza mayor, que en el caso fortuito o fuerza mayor es imposible cumplir. Teníamos que entregar este celular y me lo robaron. Ya no lo puedo entregar. Puedo entregar uno parecido, ¿bien? Pero si es usado, ya no puedo entregar el mismo. ¿Bien? Tengo que hablar también de lo que son las cosas fungibles. Entonces, el dinero. Si yo no tengo el dinero, lo que me ha ocurrido es que se me ha tornado excesivamente oneroso, porque para poder tener lo que necesito para cumplir con una obligación que ha nacido bien, está en el mercado. Lo que ocurre que se ha tornado excesivamente oneroso. Si antes me costaba el 20% o el 30% de mi sueldo, hoy quizás tenga el sueldo entero o vale la cuota el doble de mi sueldo. Entonces, diferencia entre caso fortuito, fuerza mayor y lesión sobreviniente o imprevisión, en una no se puede cumplir, en la otra se torna excesivamente onerosa. Diferencia con la lesión subjetiva objetiva. La lesión subjetiva objetiva es aquella que en definitiva, ya en tiempos de la reforma de la 17711, nos marcaba que no somos todos iguales, porque hay ligereza en algunos para los negocios y en otros no. El aprovechamiento de una parte sobre la otra, el experto y el inexperto, el estado de necesidad en que a veces está una persona y hay otros que no. Nos dividió el código en el 68. Hay necesitados y no necesitados, y es una realidad. ¿Está? Pero esta situación ya está a la hora de conformarse el contrato. Este aprovechamiento de una parte por sobre la otra está aquí. La lesión, que en los dos casos hay lesión al patrimonio, ¿me siguen? En los dos casos hay lesión al patrimonio. En un caso, ya está allí. ¿Bien? Ya está allí. Cuando alguien
vende un auto que vale 100.000 en 5.000. ¿Por qué? Porque tiene un hijo enfermo y no le alcanza para los antibióticos. Viene un agenciero y le dice, bueno, yo te doy 5.000. Eso es un aprovechamiento y es una lesión, pero nace a la hora de conformación. La lesión sobreviniente viene después. Y en el caso fortuito no podemos cumplir. ¿Está? Bueno, todo esto lo van a tener también en un texto que entre esta noche y mañana le vamos a subir. Vamos a evitar en esta segunda parte, lo hablamos con los colegas de la cátedra, vamos a tener creo que un solo trabajo práctico más. Necesitamos que estudien bien para la segunda parte las clases que vamos viendo. Aprovechen la clase grabada. Si no tenemos la posibilidad de estar, háganlo a través del aula virtual. Aprovechen el foro, miren el video, vayan anotando en el video cada una de las cositas que uno necesita preguntar y las preguntan. Es más, a nosotros nos es más sencillo entender la pregunta y contestársela, y a ustedes les va a ser mucho más sencillo estudiarla. Y si no entendieron, vuelven a preguntar otra vez. Tenemos todo el tiempo del mundo en este momento desgraciado en que lamentablemente no podemos vernos en el aula real y en el aula presencial. ¿Está? A veces podemos tardar un día, a veces pasa que contestamos todas las preguntas del fin de semana, pero nunca se van a ver perjudicados porque lo van a tener muy por encima. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Profesor, Sí, le escucho. Pereira Lucía le habla. ¿Podría repetir, por favor, la explicación de la lesión subjetiva y objetiva, que no me cuesta mucho comprender esa parte? Bien. A ver, al momento de configurarse un contrato, ustedes estos temas quizá vieron una parte cuando ven acto jurídico. ¿Bien? La lesión en definitiva se configura en un acto jurídico en el cual una parte aprovecha de la otra. Y la parte que aprovecha conoce ese aprovechamiento. Entonces, la lesión se está configurando en ese preciso momento. Escuchen esto. Eso no significa que el impacto económico sea en el momento. Y me viene bárbara tu pregunta. No me acuerdo quién era así. Yo, Pereira Lucía. Ahí arriba. Entonces, puede ser que se configura el acto jurídico por aquí y ya allí surge el aprovechamiento. ¿Me seguís? Ya allí está la lesión al patrimonio, perdón, ya allí está la lesión plasmada en un contrato, en ese acto jurídico. Pero a lo mejor la lesión al patrimonio efectiva te aparece cuando te empiezan a pagar la cuota en ese contrato que te estoy diciendo, si eran cuotas. Si se configura todo en el momento y se paga en el momento, no solamente va a ser en el acto jurídico en el que llevas adelante, sino también que el perjuicio económico ya lo tenés ahí. ¿En qué te cambia? ¿Sabes en qué te cambia? A la hora de demandar estos daños y perjuicios. ¿Por qué? Para probar el daño, vos vas a tener que probar el daño. Si te pagaban 2 meses después, bien, el daño te lo va a producir económicamente 2 meses después. Pero vos vas a tener que anular este acto. ¿Me seguís? Sí. ¿Ah? Y la gran, en los dos casos se llama lesión y no muchos países lo llaman teoría de la imprevisión. En los dos casos, lesión subjetiva-objetiva y lesión sobreviniente. La subjetiva-objetiva, recuerden que tenía las dos partes. La parte objetiva, que era el desarreglo, y la diferencia económica. ¿Está? ¿Cómo la probabas, la objetiva? Y bueno, si yo tuve que vender un auto y que en el mercado, en el valor de mercado, vale 10 veces más, ¿está? Probablemente haya habido un abuso.
Por otro lado, la parte subjetiva, este aprovechamiento de la situación, la necesidad, la ligereza, la inexperiencia, que tiene que ver con la otra parte. Esperen un segundito, que quiero decirles algo más. Esperen un segundito. La letrita de mi programa no es la más la ideal, ni siquiera con anteojos. A ver, a lo mejor algunos vieron más del 954, pero tenemos que hablar del artículo 332, en lo que está preguntando Lucía Pereira. ¿Bien? Vamos a tener diferencias en cuanto a los efectos. Vos en la lesión podés pedir la nulidad. ¿Está? En este caso podés pedir la resolución del contrato en la lesión sobreviniente. Como decía el viejo código, reajuste. Se escucha muy claro, profesor. ¿No se escucha? ¿Me escuchan ahora? Yo lo he escuchado bien. Bueno, entonces ahora le voy a pedir sí que apaguen la cámara. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora parece. A ver si se acomodó. Sí. Bueno, pues ya Sí, empieza sí. la hora que se carga el sistema. Entonces, cuando apagan la cámara es como que gastamos menos datos y se escucha mejor. En la lesión del 332, bien, podemos pedir la nulidad y ya arranca el código con ese concepto. Puede demandarse la nulidad del acto jurídico. En el caso nuestro de teoría de la imprevisión que estamos viendo hoy, vamos a pedir la resolución del contrato, bien, vía demanda. Vamos a ofrecer quizás reajuste equitativo o modificación de las cláusulas contractuales para adecuarla a la situación. Bien, nos pueden demandar y por vía de excepción y responder y pedir la resolución del contrato o el reajuste equitativo. Bien, ¿está? Bueno, les voy a pasar en limpio todo esto y me lo voy a anotar acá y mañana, a la mañana lo van a tener, o al mediodía, o esta noche, vamos a ver cómo terminamos, cómo viene la carga. Seguramente el jueves seguirán con Pablo o conmigo, y les pido especial atención al tema de los videos. La idea de los videos siempre tienen que ver con el cronograma que tenemos armado, ¿no? Más o menos siguiendo una línea, y casi siempre los días de clase le cargamos los videos y bueno, y hacemos el aprovechamiento. Hasta aquí por el día de hoy, les agradezco la atención. Cualquier cosita en el foro, yo sinceramente siempre prefiero esta plataforma por un montón de cosas más, incluso cuando les tenga que compartir o cuando hay que compartir algo, se ve mucho mejor. Bueno, mi saludo y buenas tardes para todos. Hasta luego, buenas tardes, doctor. No, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, profe. gracias por la atención. Profesor. No, por favor. Gracias a usted.